Éxodo capítulo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel, que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo les daréis muerte, pero si es una hija entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Y habéis dejado con vida a los niños. Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti ahora en otro libro de tu escritura, porque queremos seguirte conociendo para amarte más profundamente, Señor. Muéstrate, Señor, en las páginas de tu escritura, a través de la exposición de tu palabra, y para esa meta, Señor, te pido que dirijas mi pensamiento y mis palabras y que todo lo que digas, Señor, sea de acuerdo a lo que dice tu texto. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a interpretarla, a aplicarla con verdad. Amén. El libro del Éxodo, mis hermanos, es el segundo libro de la Biblia, como usted sabe, y la palabra Éxodo es una palabra griega. De hecho, el nombre de este libro, tal y como usted lo conocemos, ese nombre más bien fue puesto cuando se tradujo el Antiguo Testamento al idioma griego, donde ambas palabritas, ¿verdad? Ek quiere decir fuera, fuera de, y odo o odos quiere decir camino, el camino fuera de. Aquí en este libro se nos habla de el camino del pueblo del Señor cuando salió de Egipto. Usted va a ver que muy pronto en la historia va a entrar en escena el quizá más grande líder de la nación judía, a excepción, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, pero quien el Señor no es todavía reconocido por el pueblo judío como el Mesías que ellos esperaban. Así que el líder quizá más prominente por allí, seguido de David, de Abraham, pero este es el líder prominente entre los judíos, va a entrar muy pronto a escena. Él se llama Moisés. El capítulo 1 precede los días, los años, debería decir mejor, antes del nacimiento de Moisés, y nos presenta el panorama político, social, económico, dentro del cual llegó a vivir Moisés. Y dentro del cual, por supuesto, el pueblo de Israel empezó a vivir
las promesas de Dios. Mire, es que es fácil perderse en el sufrimiento. Y si me deja decir algo, dos notas al respecto. Las películas de Hollywood nos han enseñado a ensalzar el sufrimiento y casi, casi hasta desearlo. Nos gusta ver al boxeador que está a punto de ser derribado, está a punto de perder la pelea, pero de repente saca fuerzas de donde no había y tumba al contrincante. Nos gusta ver que el que sufre termina siendo el que gana. Y Hollywood ha hecho millones y millones de dólares con la misma historia. Piénsenlo. La Guerra de las Galaxias es lo mismo, unos cuantos rebelditos que ya los van a destruir y de repente de quién sabe dónde sacan fuerzas y ya ganaron. Y así son todas, perdón que le esté spoilereando sus películas, ¿verdad? No quiero echarle a perder allí toda la colección que tiene de DVDs y Blu-rays originales, no piratas, yo lo sé, y su suscripción a Netflix, pero prácticamente todas son lo mismo. Es más, en el deporte nos encanta ver que el Cruz Azul le gana al América y que, bueno, me refiero a equipos que no tienen tanta nómina, tanto dinero y le ganan a los equipos grandes y que no sé con quién juega el Barcelona, pero le deseamos de todo corazón que pierda y que el equipo chiquito le gana al grandote. Nos gusta ver eso y casi, casi ensalzar todas esas historias y hacer drama, ¿verdad? Y otra cosa que tendemos a hacer, otra cosita que tendemos a hacer, es que hay un héroe, hay una persona. Hollywood nos ha enseñado a buscar al héroe y buscamos allí quién es la persona central, el protagonista, ¿verdad? Y en los ejemplos que mencioné tiene a Rocky, tiene a Luke Skywalker y siempre hay una persona, pero no nos enseñan a ver el contexto y lo que sucede alrededor. Y esta mañana yo quiero ayudarle a encontrar las semillas de la bendición de Dios. En este texto, que así titulé para este sermón, las semillas de la bendición de Dios. En este primer capítulo están las semillas de todo lo que Dios ya le había dicho al pueblo judío y que ya venía además sembrando y germinando, pero aquí van a expandirse. Mire, de la tierra de Canaán llegaron a Egipto apenas unos tallitos que fueron sembrados. En el capítulo 1 de Éxodo, usted ve cómo crecen y se hacen unos árboles frondosos, fructíferos. ¿Quiénes son los que llegaron? Bueno, los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia, y vienen sus nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser, y allí no está José. José tiene una mención especial en el siguiente versículo, en el versículo 5. Le voy a decir algo, esta es una de esas listas que intrigan a los estudiosos bíblicos. Que yo cuando me acerqué a este texto dije, bueno, ¿cuál será el orden aquí? ¿Por qué están en este orden? ¿Por qué Benjamín aparece allí si él era el más joven? Y la verdad, le voy a ser sincero, no encontré una explicación, o al menos una convincente. Hay quien dice, pues para empezar hay que recordar que los versículos, la división por versículos vino muchos siglos después, casi 1000 años después de nuestro Señor Jesucristo, un poco más. Entonces, bien pudiera ser, en la mente de Moisés no había ninguna división, simplemente los agrupó allí y ya. El factor importante no parece estar en el versículo 2 al 4. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que la palabra de Dios no sea importante. En el orden, eso no parece tener mucha importancia. Lo que tiene importancia es mencionar quiénes fueron aquellos hombres originales a través de los cuales nació la nación judía, y que además en el versículo 5 dice que apenas cuando llegaron, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Parece que la intención es decir, pero aún de todos estos que están aquí mencionados, de los versículos 2 al 4, aún con todo eso, apenas eran 70. Además de José, que ya estaba en Egipto. Entonces, en un registro un tanto escrupuloso que Moisés quiere llevar,
del recuento, y ahora va a decir cómo Moisés, y Moisés nace después, sí, pero él escribió este libro. Recuerde que el Señor Jesucristo se refirió como a estos escritos del Pentateuco como la ley de Moisés. Ahí tienen a Moisés. Entonces, esto es escrito de Moisés. Y él más bien parecía querer ser escrupuloso en el número de personas que llegaron a Egipto provenientes de la familia de Jacob, en el sentido de decir, estos fueron los que vinieron, pero los otros que se le sumaron ya estaban con José en Egipto, para que no haya confusiones y para que también la descendencia de José entre dentro de todo ese grupo. José ya estaba en Egipto y esos son otras 5 personas. 5 personas que si usted tiene el recuento en mente, ¿verdad?, que se hace de la historia judía allá en boca de Esteban, usted recordará que él dice que eran 75. Bueno, pues eso es fácil de entender. Los hijos de José con sus primeros hijos. Entonces, ahí están los otros 5. Por supuesto, entonces, que llegamos, y aquí es donde se une ya completamente, se ata el nudito en el versículo 6 con el final de Génesis. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Bueno, la muerte de José la vimos desde el último capítulo de Génesis, pero luego dice, murió toda su generación, todos sus hermanos. José murió a la edad de 110 años, habiendo reinado, por decirlo así, ¿verdad?, bajo las órdenes de Faraón, pero como un primer ministro de Egipto, tras haber gobernado en Egipto 80 años. Su gobierno empezó aproximadamente a los 30 y murió a los 110, o sea que más o menos 80 años José fue el primer ministro de Egipto, solamente debajo de Faraón. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Bueno, eso ha pasado a lo largo de la historia en muchas naciones, ¿verdad? Llega un grupo pequeño de inmigrantes, se establecen en una nación y después se multiplican muchísimo. Si usted va a Los Ángeles, California, le reto a que encuentre un lugar donde no se habla español. Hay muchísimo inmigrante, no solamente mexicanos, sino centroamericanos y de otros países de habla hispana, y hay muchísima gente que habla español. Bueno, algo similar sucedió aquí y quiero que note, usted sabe que nos gusta, ¿verdad? Debemos leer la Biblia con lupa. También con lupa si anda por allí, pero con lupa específicamente para encontrar los detalles. En el versículo 7 dice, fueron fecundos, aumentaron mucho y se multiplicaron. 3 verbos diferentes que transmiten una idea de crecimiento exponencial. Por eso es que empieza diciendo fueron fecundos, tuvieron descendencia, tuvieron hijos, pues. En Génesis se habló muy seguido del problema de esterilidad, ¿recuerda? Vimos allí mujeres que no podían tener hijos. Pero aquí en Éxodo el problema para los egipcios es que los israelitas son muy fecundos. Es más, aumentaron mucho. Se empezaron rápidamente a hacer una familia muy grande y luego dice, y se multiplicaron. Esto es, ya explotó la población israelita en medio de los judíos. Hubo una explosión demográfica de una familia dentro del cobijo de otra. El comentarista David Cusick dice, es como si la nación egipcia hubiese estado embarazada ya de otra nación. Tenían una nación dentro de sus fronteras. Y aquí viene la cuestión álgida. Dice en el versículo 7, y poderosos en gran manera. Ese poderosos del que se habla de poderes mágicos, supernaturales o algo así. Lo que está diciendo es, eran tantos que se convirtieron en intimidantes. Ya eran suficientes para sojuzgar a otro.
para dominar a otro. Ahí está el problemita para los egipcios. Ahora, yo le dije que hablaríamos de las semillas de la bendición, ¿verdad? Y las semillas de la bendición la vemos aquí porque el Señor le había prometido precisamente eso a Abraham, que su descendencia se iba a multiplicar, que iban a ser muchísimos. Pero en todo el libro de Génesis, con los problemas de fertilidad que ya habíamos estado recordando hace un momento, esto apenas se ve en ciernes. Es muy poquito. Van creciendo a cuentagotas. Pero aquí de pronto ya hay una explosión demográfica. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 12, haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. En Génesis capítulo 15, el Señor le dijo a Abraham en el versículo 13, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Si usted quiere resumir los primeros 20 capítulos de Éxodo, pues en estos dos versículos está el resumen. El pueblo de Israel extranjero es oprimido y de allí salen libertados por el Señor, pero además con muchas riquezas. Entonces, el Señor le prometió a Abraham que su descendencia sería muy grande, pero la misma cosa también le prometió a Jacob. Si usted recuerda que a Jacob el Señor le hizo la promesa, ¿verdad? Con sus dos hijos, allí habría dos naciones, pero luego cuando se encontró con el Señor, Jacob recibió también su promesa en Génesis capítulo 26, versículo 24. Dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Yo voy a multiplicar tu descendencia. Y en Génesis, allí está, en estos versículos que parecerían la introducción, ¿verdad? Ya que mencioné hace rato la guerra de las galaxias, recuerda estas letras azules del inicio, ¿verdad? Que van subiendo y se van haciendo chiquitas y que nada más nos presentan el panorama, el contexto de lo que va a suceder. A veces pareciera que estas son las letras azules del Éxodo. Es solamente la introducción. ¿Qué puede ver allí? Lo que hay allí en estos primeros versículos, los versículos del 1 al 7, mis hermanos, es la mano poderosa del Señor cumpliendo fielmente las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ustedes van a ser una nación grande. Y aquí está. No es solamente un prólogo al libro, no es solamente la introducción de la historia, como le dije, no solamente son las letritas azules que se van haciendo angostitas, ¿verdad? Como la entrada de la guerra de las galaxias. Este es la forma del Señor de decir, aquí está, siendo fiel. Es fascinante pensar por qué en Egipto es que ellos por fin se pudieron multiplicar. Bueno, piénselo de esta manera. Sería difícil que en la tierra de Canaán se hubieran multiplicado sin comprometer la integridad de la familia. ¿En qué sentido? Sin buscar emparentar con otras familias. ¿Y cuál era el problema con eso? El problema con eso es que estos eran la familia escogida de Dios. A ellos Dios se había revelado. Y los otros tenían ídolos. Para preservar la pureza de la fe en el único y verdadero Dios, es que el Señor los metió allí. Y uno podría decir, bueno, sí, pero allí Egipto estaba plagado de ídolos, como veremos unos capítulos más adelante. Estoy de acuerdo, pero al menos en la tierra de Gosén, ellos tenían esa tierra para ellos, para crecer sin problema y sin ser atacados y sin necesidad de ir a buscar nada, porque allí lo tenían, porque al ir a buscar tierras para sembrar o ir a buscar otro tipo de mercancías, hubieran tenido que salir de la tierra de Canaán. Aquí en Gosén lo tenían todo, Egipto gozaba de todo. Dios los llevó allí como deposita la nueva vida en un vientre, en el vientre materno.
pone a ese bebé dentro del ambiente donde va a recibir todos los nutrientes para gestarse, para formarse hasta que sea el momento de salir. Igual a Israel. Los llevó a una tierra donde tendrían de todo, de modo que no habría necesidad de ir a ningún otro lado, arriesgar a comprometer la fe en el único y verdadero Dios y allí multiplicarse y allí crecer. ¿Se fija cómo en esas leves detalles del trasfondo vemos la mano del Señor guiando a este pueblo? Uno diría, bueno, sí, pero ya hasta Abraham lo acaba de leer, pastor, en el capítulo 15 de Génesis, le dijo, sí, pero tu descendencia va a ser esclava. Pues los están allí, pero los van a hacer esclavos. Bueno, sí, porque el Señor, dice el pastor Sinclair Ferguson, le gusta obrar por medio de segundas causas. Y vamos a ver la segunda causa. Ahorita le explico qué es ese concepto de la segunda causa. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Se levantó un nuevo rey, o sea, un nuevo faraón, una sucesión allí de poderes. Nosotros iremos viendo que este faraón es diferente del faraón en tiempos de la vida adulta de Moisés y es diferente del faraón que recibió las plagas de parte del Señor. Más o menos unos 1800 años, ¿verdad? Antes del Señor Jesucristo es que sucedieron estas cosas. Este faraón detectó un problema de seguridad nacional, diríamos en términos actuales. El problema de seguridad nacional es que él dijo, sí, estos ya son una nación dentro de nuestra nación. Este ya es un problema. Esto se nos puede convertir en un gran dolor de cabeza porque no son de nosotros, no es de nuestra gente. Este no es nuestro pueblo. Representan una amenaza porque dice allí, es más fuerte que nosotros. Si estos se unen, pueden darnos muchos problemas. ¿Cuánto tiempo antes de la salida del pueblo de Israel de Egipto estamos hablando? Bueno, por lo menos 40 años, aunque hay quien dice unos 60, 80 años antes del éxodo, antes de la salida. La opresión de esclavitud fue larga, no fue corta. Por algunos detalles que vamos a ver, también podemos pensar eso nosotros mismos. Pero quiero mostrarle algo al respecto de estas palabras que dice allí que no eran pocos y que ya eran muchos y más fuertes que los propios egipcios. La cuestión es que al salir de la tierra de Egipto, los judíos tenían más o menos arriba de 600,000 hombres mayores de 20 años, lo cual los hacía varones capaces de tomar la espada o el arco y la flecha para pelear, lo cual significa un super ejército viviendo dentro de tu frontera. Lo que ya estaban viendo los egipcios es que eran tantísimos ya los judíos que en el momento que quisieran sublevarse lo iban a poder hacer y no los iban a parar. Era un problema de seguridad nacional. Y otro asuntito. Dice, y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él. No sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. El problema que tenemos es que además ellos trabajan nuestras tierras. Ellos son ganaderos. Recuerda las palabras de José a sus hermanos. Para los egipcios, los pastores de ovejas son algo aborrecible. Entonces vamos a perder mano de obra. Hasta hoy son trabajadores, pero más vale que los vayamos esclavizando. Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Ahora, para que usted se vaya dando cuenta de con quién estaban tratando los judíos en este momento,
Este era, de acuerdo a la Biblia MacArthur, el faraón Tumosis III. Es el conocido como el faraón Napoleón del Egipto antiguo. Este era un estratega militar, este no le andaban con cuentos, este sabía de lo que hablaba. De modo que tiene la precaución de decir, pues más vale que vayamos tomando medidas, porque si no, vamos a perder una guerra contra ellos. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y casi estoy seguro que su Biblia, como la mía, tiene unos mapitas ahí atrás, donde usted puede ver el mapa del Éxodo. Allí tienen una colección pequeñita, generalmente las Biblias, casi todas, ¿verdad? Con mapas, y tiene un mapa del Éxodo y ahí va a poder ubicar las ciudades de Pitón y de Ramsés. Mucho ojo con los términos que fueron empleados. Usted sabe, como lo dijimos hace 4 años en la introducción de Génesis, yo creo que bien se acuerda de lo que dije hace 4 años, ¿verdad? En el sermón, por supuesto. Se acuerda bien que le dije, Moisés, el escritor humano de esto, era un hombre sumamente, altamente enseñado en cuestiones literarias, como veremos en capítulos más adelante de este mismo libro. Él estudió en las escuelas de Egipto, fue preparado entre la realeza de Egipto, tuvo a su alcance la mejor educación de su tiempo. Por tanto, él sabía cómo escribir una narrativa histórica, que es este libro, ese es su estilo literario. Y dentro de ese estilo, él sabía el peso y el valor que tienen las palabras, y cuando pone allí, por la guía del Espíritu Santo, que edificaron ciudades de almacenaje, no quiere decir, hermanos, que hicieron unos galerones grandototes, tipo central de abasto para los egipcios, sino que fueron muchas y muchas y muchas construcciones con el propósito de almacenar grano. Mire, para pronto, en tiempos, incluso muchos siglos después del imperio egipcio, vino una sucesión de imperios y cuando llegamos al imperio romano, incluso los romanos importaban granos de Egipto. Era el granero del mundo antiguo. Allí tenían mucho por su situación, ¿verdad? Por su ubicación geográfica, tenían al alcance muchas rutas comerciales y además podían almacenar muchas cosas. Los judíos fueron empleados para esto, pero fueron más bien oprimidos. Este faraón, ¿verdad? Lo que trajo sobre el pueblo del Señor fue opresión. Ahora, yo le estoy hablando de las semillas de la bendición. Las semillas de la bendición. Ya vio usted una primera explosión demográfica. Pero ahora vea, porque aún en la situación tan terrible que estaban viviendo, de una opresión, de esclavitud, porque para pronto en el versículo 14 lo dice con todas sus letras, la vida con dura esclavitud. Los esclavizaron, pues. Aún en medio de esas circunstancias, dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, obviamente, ¿verdad? Entre más hijos, pues más, pues hay que ir buscando más terrenos. Y estos se siguieron extendiendo, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Ya los veían con miedito, no se vayan a levantar. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Esa primer frase del versículo 14, y les amargaron la vida. Muy interesante estudio de esa expresión. Quiere decir que les hicieron perder las esperanzas. Ya no querían nada. Estaban hartos, estaban hastiados. Ahora, tome nota de eso, porque unos capítulos más adelante, o debo decir, en el capítulo siguiente, en el versículo 23, aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel
y Dios los tuvo en cuenta. Ese es el clamor. Se está empezando a cocinar la situación que los va a llevar a sus rodillas. Ya me ubicó por qué digo que aquí están las semillas de la bendición. Porque uno dice, no, pero pues les estaban tratando re mal. Sí, pero tarde o temprano este hastío, esta desesperación, los va a llevar a buscar a Dios. Cuando dice ahí el capítulo 2 que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no está diciendo que alguna vez lo haya olvidado, sino que era el momento de actuar. Todo esto va cocinando, le va metiendo el fuego a la lumbre, pero la olla todavía no ha dado el chillido con el que uno sabe que ya está lista los frijoles. Aquí apenas se está cocinando, apenas se están poniendo las flamas que están llenando el corazón de los judíos de hartazgo para decir, Señor, ya ayúdanos. Somos tu pueblo. Somos los hijos de tu siervo Abraham, de tu siervo Isaac, de tu siervo Jacob. El clamor se va a levantar. Y es que, ¿cómo no? Dice allí, les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo del campo en construcción, pues andaban construyendo ciudades. Les digo que no era un galerón y ya eran construcciones y más construcciones. Por cierto, que las pirámides de Egipto fueron construidas casi 700 años antes de esto, 900 años antes de esto, así que no son esas, son las ciudades de Pitón, de Ramsés, pero con todas las edificaciones que tenían como graneros de almacenaje y para la gente pues que cuidaba y para la gente que administraba y para la gente que vendía y etcétera, todo lo que conllevaba esa actividad económica. Entonces, todos sus trabajos se los imponían con rigor. No había tregua. Eran duros con ellos. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Dos nombres muy hebreos. Belleza y además ternura. Estas dos mujeres con sus nombres que invocaban la belleza y todo tipo de atractivo, quizá, ¿verdad? Habrán sido mujeres bonitas. Dice, y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. No sé si necesitas releer las palabras conmigo allí, o ya le cayó el 20 de lo que está sucediendo desde la lectura inicial que hicimos. ¿Sabe qué se está promulgando aquí? Una de las acciones más atroces que ha cometido alguna vez el ser humano, el infanticidio, la muerte de los niños. Bueno, entendemos que hay muerte infantil por diferentes causas y todas ellas son dolorosas y todas ellas son tristísimas. Que mis palabras no quiten ese pensamiento de ahí donde debe ser. Es tristísimo escuchar que una vida termina a muy corta edad, a veces incluso dentro del vientre. Pero aquí, este es el homicidio, el intencional, el que es doloso, el que va con todo, intención de acabar con la vida, no el accidental, no la muerte accidental o por enfermedad. Hace poco se dio en nuestra ciudad el caso de una niña, una nena, ¿verdad? Que fue robada al salir de su escuela y luego o asesinada por una pareja llena de pecado, porque a mí no me gusta andar diciendo locos o enfermos, es pecado, se llama pecado, homicidas. Y lo que está diciendo este faraón es, maten a todos los varones, mátenlos a todos, porque representaban una amenaza militar, porque representaban futuros soldados a favor de un potencial ejército israelita. Las mujeres no representaban ese problema, hubieran sido más fáciles de seguir dominando. Además de
Uno puede pensar en todo tipo de abusos que podían haber cometido y de esclavizarlas de muchas maneras. Así que cuando estéis asistiendo a las hebreas al dar a luz, si ven que es un hijo, le daréis muerte. Si es una hija, entonces vivirá. Y vean la siguiente semilla de la bendición del Señor. Pero las parteras temían a Dios. No se menciona mucho de la devoción del resto del pueblo. De hecho, no se menciona nada. Solamente se dice que, pues, que se estaban reproduciendo y multiplicando por montones. Pero aquí se nos habla de dos mujeres temerosas de Dios. Y vea cómo ellas fueron el instrumento de Dios en esta situación. Porque una vez que recibieron la instrucción del faraón, lo cual usted sabe, desobedecerlo les hubiera conllevado la muerte, pero fueron muy astutas, porque dice como temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ella. Bueno, hay algunas posibilidades aquí. Primero, que el Señor haya hecho muy robustas a las mujeres hebreas, las mujeres israelitas, y que de verdad el parto lo hayan hecho de volada, ¿verdad? Recuerdo con mi esposa, pobrecita, 20 horas de labor de parto, ¿no? Yo desesperadísimo en la sala de espera y pues ella allá adentro sufriendo durante 20 horas. Mi esposa no creo que tenga nada de israelita por esa razón, pero una posibilidad es que el Señor de verdad les haya hecho dar a luz rápidamente. Otra posibilidad es que estas parteras pues hayan ido pero arrastrando los pies, ¿verdad? Que cuando recibían la señal de, oye, acá hay una mujer que necesita asistencia, pues todavía hayan hecho su tiempecito, se hayan terminado su café, hayan lavado su taza y hayan dicho, bueno, pues ahora sí vamos, y saludaban a la vecina y se quedaban a platicar tantito, y ay, me faltaron calabacitas para el caldo de res, y hayan ido por las calabacitas, ahora sí voy a atenderla, porque temían al Señor. Y decían, yo no voy a hacer lo que este hombre quiere, este faraón quiere. Esa es una segunda posibilidad. La tercera, pues es que simple y llanamente hayan mentido. Aunque le voy a decir algo, no parece que haya sido una mentira, más bien pareció que el Señor fortaleció a las hebreas, que estas arrastraban los pies en temor del Señor para desobedecer al faraón, pero no ser tan ingenuas y decirle, pues la verdad es que no le echamos ganas, ahora vamos arrastrando los pies. Así que el faraón les pregunta esto, y ellas responden, y dice el versículo 20, y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y llegó a ser muy poderoso, y si antes ya eran fuertes, ahora todavía más. Y fíjese qué curioso, el instrumento tan sencillo que el Señor utilizó. Yo no sé si en Israel hay un monumento, ¿verdad? Que se haya levantado a estas dos mujeres, ¿verdad? No sé si hay un monumento a Sifra y a Puá. A mí se me hace que debería haberlo. Bueno, que en realidad, como le dije, tendemos a ser héroes, pero el héroe aquí es Dios, quien se valió de dos mujeres, que lo único que se nos dice de ellas es que temían a Dios. Y fueron utilizadas por el Señor para que el pueblo siguiera creciendo. Y quiero, por favor, que no deje de ver cuál fue la bendición del Señor aquí, que se reitera en el versículo 20. El pueblo se multiplicó, fue muy fecundo. Así como se habla de que los sapos, la plaga de ranas, después invadiría la tierra de Egipto y los encontrarían por todos lados, ¿verdad? Yo no sé cómo le voy a hacer para predicar ese texto si el Señor me da vida, hermanos. A mí me da un chorro de asco las ranas y los sapos y todo tipo de batracios y esas cosas. Y no me puedo ni imaginar la escena y luego se la voy a tener que describir.
Nos dice que estaban hasta dentro de los hornos y en las vasijas. Hágame el favor, qué asco. Pues así como se multiplicaron, el Señor estaba multiplicando aquí a su pueblo. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios las favoreció, les hizo bien. Note cómo el Señor está obrando aquí, cumpliendo su promesa de multiplicar al pueblo, guardando a su pueblo dentro de una nación, poniendo las circunstancias que llevarán al pueblo a clamar a Dios, utilizando instrumentos que con dificultad sabemos su nombre y que temían a Dios y que Dios les bendijo. Es todo, no tenemos más. No hay libros escritos acerca de ellas. No dejaron por allí algo con lo que se les recuerde más que lo que está aquí. Que el héroe es Dios. Que el héroe siempre es Dios. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Como no pudo confiar ya en estas dos mujeres, entonces dio orden a su pueblo egipcio: si ven niños hebreos naciendo, échenlos al Nilo, échenlos al río. Esta muerte por ahogamiento parece haber sido un método de ejecución propio de los, o al menos muy practicado por los egipcios, además teniendo allí todo el río Nilo enorme con ellos. A toda niña la dejaréis con vida. Este primer capítulo del libro del Éxodo, mis hermanos, nos presenta, como le dije, es la unión entre Génesis y este nuevo libro de la palabra del Señor. Nos presenta el panorama social. El pueblo de Israel creciendo dentro de otra nación, la cual se siente intimidada y ahora los van a buscar oprimir por la amenaza que representan militar y además la pérdida económica que sucedería si ellos se rebelan y se van. Nos presenta también cómo a través de esa amenaza que está dentro del plan de Dios, porque el Señor se lo mostró a Abraham mucho tiempo antes que esto sucedería. El Señor está levantando, está despertando el hambre y la necesidad que tiene el pueblo de Israel en ese momento de Dios. El Señor utilizó instrumentos muy sencillos para hacer una obra muy grande, para seguir cumpliendo sus promesas y llevar a cabo sus propósitos. Pero todo eso que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué tiene que ver con nosotros este libro? Solamente para informarnos, conocer algunos detalles más de la Biblia, del texto. Obviamente no, obviamente no. Quisiera que usted piense en lo siguiente: Dios siempre está trabajando para cumplir sus propósitos. Lo siguiente en la agenda del Señor es la venida de Cristo por su iglesia. El Señor está trabajando todo hacia ese fin, hacia ese objetivo. Quisiera que vea que además que el Señor siempre está trabajando todo con el objeto de cumplir sus propósitos. Quisiera que vea también que Dios siempre está utilizando lo que sucede a nuestro alrededor para levantar nuestra devoción a Él, para levantar nuestro clamor a Él, para que estemos buscando su rostro. Todo lo que hace el Señor es para que busquemos más y más conocerle, y al conocerle, amarle. Quiero también usted que vea que Dios puede usar a los instrumentos que a los ojos de los hombres parecerían muy sencillos, muy pequeños. Pero Dios puede utilizar cualquier instrumento que Él quiera. Pero cuando una persona le teme, cuando una persona le reverencia, tiene devoción, le ama, esa persona está en el caminito de ser un instrumento del Señor en el cumplimiento de sus planes. Quiero que vean las semillas que están allí de la bendición, porque están a punto de brotar en los siguientes capítulos. Dios va a hacer una obra que no puede ser
calificada más que el brazo poderoso. Más adelante en otros libros de la Escritura, cuando se habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, se habla precisamente del brazo poderoso del Señor, que lo sacó con mano, con brazo poderoso. Por supuesto que todo esto coopera para sus planes. Y entonces yo me pongo a pensar en este tiempo tan doloroso, como les decía, dentro de los anuncios, donde escuchamos de tantas enfermedades, de tanta muerte. Es inusual el número de personas que escuchamos en estas situaciones y por supuesto, ¿verdad? La preocupación que eso de cuando en cuando nos llega incluso hasta hacer sentir abrumados y a sentir tristes y la tristeza nos lleva al desgano y no queremos hacer nuestras actividades y pareciera que es un caos. Permítame decirle, no es un caos. El Señor está obrando todo para sus planes y usted puede ser un instrumento de ellos. Y mientras que Él obra en todo esto que a los ojos humanos parece caótico, levante su clamor al Señor. Y vea la bendición de buscar al Señor en medio incluso de estas situaciones que todos estamos viviendo, con las que conllevan la falta de trabajo, el estrés, hasta cierto punto la incomodidad y algunos que están muy acostumbrados por su trabajo o por placer a andar en la calle se sienten incómodos y nuestros niños no pueden salir a jugar al parque y demás. De todas maneras, el Señor está obrando para levantar de nosotros nuestra oración y buscar su rostro. Y una vez cuando Él conceda la respuesta a nuestras súplicas, entonces podremos alabarle y darle gracias. Te invito a que oremos para terminar. Señor, gracias porque aún en este primer capítulo que parecería contener datos históricos y una situación gris y triste y dolorosa donde tu pueblo fue esclavizado, aún allí te vemos a ti obrando y sembrando las semillas de la bendición. Ayúdanos también a ver alrededor de nosotros en todo lo que sucede hoy en nuestra vida. Porque aunque enfrentamos a nivel mundial, a nivel global, un tiempo de pandemia, cada quien lo vive y lo enfrenta, Señor, con particularidades de su caso. Algunos con trabajo, como siempre, tal vez desde casa nada más. Otros sin trabajo. Algunos, Señor, quizá lo están enfrentando con mucha fortaleza, mucha esperanza. Otros quizá han perdido esperanza, han perdido el gozo de conocerte. No les censuramos, Señor, no pretendemos que somos inmunes a esas emociones. Solamente rogamos, Padre, la ayuda de tu Santo Espíritu para que cuando cada uno de nosotros enfrente alguna de estas titubeos, alguna de estas tristezas, nos ayudes a salir adelante pronto, confiando en tu palabra. Que estas diferentes particularidades de nuestro caso al enfrentar, Señor, nuestras situaciones diarias, eleven de nosotros oración a ti, oración de esperanza, de fe, oración que derrame el corazón delante de ti, que sea lleno de tu paz, que volquemos lo que hay dentro de nuestro corazón y tú lo llenes con tu paz, Señor. Y por supuesto, encuentra en nosotros instrumentos sencillos, como aquellas dos mujeres, pero temerosos tuyos, para que tú te sigas llevando la gloria de que cumples tus promesas, de que llevas a cabo tus planes y tus propósitos.